bienvenidos a todos al canal. Muy contenta de estar con la entrevistada de hoy, mi querida amiga Carola Guzmán, que a propósito también es mi socia en algunos entrenamientos de liderazgo consciente, porque nos encanta hablar sobre líderes con conciencia. Carola, muchas gracias por estar acá. Es un gusto enorme verte. Muchas gracias, Soraya, por la invitación a tu programa, a tu podcast. Muchas felicidades por compartir también este contenido en podcast y en audio. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema delicioso que a nosotras nos encanta, que es intuición. Ese tema que parece algo místico, como un Pepe Grillo aquí en nuestra... que está dando consejos y no sabemos escucharlo bien. Vamos a desmistificar todo eso, vamos a poner muy claro cómo los líderes pueden hacer mejor uso de la intuición. Déjame empezar platicando un poco sobre Carola. Cuéntanos tu background. Yo sé que ya estás a más de 20 años en ese camino espiritual. Sé que fuiste también del mundo corporativo y tuviste el desafío de unir ambos lados. Me encantaría saber cómo fue entonces un poco de tu historia para llegar hasta acá y por qué el tema de intuición se convirtió en algo tan importante en tu vida. Súper. Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años. Y ya desde antes, mi papá siempre estuvo muy involucrado en los temas de astrología, todo lo que eran los mayas, siempre nos platicaba, ¿no? De su sabiduría. Y como durante 3 años siempre nos estuvo pues involucrando mucho en el tema de desarrollo espiritual y en temas de desarrollo de intuición. Y cuando él fallece, pues obviamente cuando una persona muere muy cercana en tu vida, te tienes que agarrar siempre de algo, ¿no? Y como no hay nada de material a lo que te puedas tú agarrar, siempre te agarras a tu espiritualidad. Entonces me empecé a involucrar mucho más en el tema de, pues sobre todo desarrollo humano y metafísica secular. Toda mi familia, de parte de mi papá, siempre son yogis desde hace miles de años, ¿no? Mi papá, de hecho, se reía mucho porque pues, todos eran maestros de yoga, de Reiki, de todo. Están mucho en todo en esa industria de wellness desde hace años, años. Y cuando él fallece, pues yo me acerqué mucho a un tío y me empezó a llevar a clases de Kundalini Yoga a los 14 años. Yo empecé a practicar y estuve un año en Kundalini Yoga y a partir de ahí me metí a un diplomado en desarrollo humano y metafísica secular por como 4 años, más o menos, y de ahí no paré. Pues no paré de estudiar, tomé muchas certificaciones, estudié diversas filosofías, muchas herramientas de sanación, etcétera, y realmente lo hacía para pues ayudarme a mí, ¿no? A superar esa pérdida tan fuerte que tuve en mi niñez, y sanar a mi adolescente, que también estaba un poco perdido. Y después ya muy involucrada, pero no tan involucrada, pero no tan como decir, como cuando emanas ya más, ¿no? O cuando integras más esa información. Cuando estaba ya en corporativo, tuve un shock, o sea, un día me desmayé en el baño por malos hábitos que tenía alimenticios, malos hábitos de sueño, malos hábitos de todo, y me caí, ¿no? Llevaba una vida a tope, ¿no? Estaba ya en alta dirección y literal daba yo clases de spinning, de indoor cycling a las 6 de la mañana, de ahí me iba a la oficina, empezaba a hacer juntas a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 11. A veces cerraba la oficina, ¿no? Era realmente una vida muy tóxica, o sea, muy workaholic. No Muy, me respetaba, muy inconsciente, sí, creo que es. muy inconsciente, burnout, no sabía poner límites a mí misma, porque no es a tus jefes, uno cuando cae en burnout tiene que ver con no saber ponerse límites a uno mismo. Y me caí y después de allí dije, tengo que hacer un break y me fui de retiro a Escocia, un mes, a una casa. Ahí empezó mi camino en el budismo tibetano
y me fui de retiro y le dije a mi jefe, me voy un mes y si no aceptas que me vaya un mes porque no tenía para irme un mes vacaciones, dije, pues renuncio. Y me dijo, no, no, te damos las vacaciones, no sé qué. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo crees? Así que, y le dije, lo siento, pero necesito un break. Y me fui. Cuando regresé, mi vida cambió, o sea, ya mi perspectiva era otra, ya no me hacía sentido perseguir puestos de dirección, ya no quería estar yo en ese ambiente eh, y no por el puesto en sí, ¿no? Después lo comprendí, al principio sí decía, no, es que eso es el puesto, y no, tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi forma de trabajar, con mis hábitos, con la información que yo tenía programada sobre lo que es trabajar y ganarse la vida. Em, y bueno, después de allí dije, no, me quiero dedicar a hacer otra cosa. Me encantó el mundo de la meditación, del desarrollo humano, y empecé a hacer terapia holística, ¿no? Porque ahí yo ya tenía mucho tiempo estudiando, desde los 14 años, ¿no? Te estoy hablando que en corporativo era muy chica para esos puestos de dirección, era la más chica de todos mis compañeros de trabajo, tenía como 24 años, más o menos. Y y llegó un punto en el que dije no, y a los pocos meses ya renuncié, salí de corporativo y nunca más regresé. Hice yo No mi es propio verdad, negocio. nunca saliste del mundo corporativo Bueno, sí, sí, no, tiempo. no, porque cuando salí, es verdad, cuando salí, bueno, me dediqué a hacer terapia, a hacer mi negocio, abrí mi propia empresa con unas socias y mi hermana, y esa empresa se dedicaba a tener un balance, se dedicaba a hacer pláticas a corporativos. Así como tenía muchas conexiones y tenía una red grande de amistades, amigos y conocidos, pues que llevaba ya de CEOs, de directores, ejecutivos. Hicimos varios key opinion leaders como pláticas con líderes de opinión y sí, me quedé un buen tiempo ahí en corporativo, pero ya estando del otro lado, como el libro de Siddhartha, hay un libro de Siddhartha que dice que es buenísimo, ¿no? Y lo que dice es que tú tienes que estar cruzando, ¿no? La balsa en el río, o sea, del samsara al nirvana estar pasando a la gente, ¿no? Entonces, como una metáfora, pero eso estaba haciendo, ¿no? Como tratar de ayudar a los del corporativo, a los empleados, a pasarlos al mundo del desarrollo personal y wellness y pues estuvo padre, nos fue bien, aunque en ese momento la verdad no era como ahora, te estoy hablando de hace 7 años. O sea, hace 7 años yo empecé esto y pues las empresas no estaban nada abiertas a esto, no les interesaba mucho, algunas sí, algunas no. Y bueno, al final pues terminamos cerrando esa empresa, no jaló, no era el momento adecuado y, y yo me seguí sola y después me vine a vivir a Estados Unidos y bueno, pues sigo haciendo retiro y yo ya me involucré más en budismo, en el camino del budismo tibetano, mucho más me enfoqué a lo que es la psicología budista, filosofía, la metafísica budista. Ujú. Bueno, de ahí ustedes pueden ver porque me apasiona trabajar con personas que apasionan todos esos temas. Estamos súper conectadas y interesante porque dentro de la jornada del héroe tiene ese llamado que tú misma dijiste, que a veces viene a través de algo un poco doloroso, como por ejemplo el incidente Sí, del trabajo, ese momento donde ganas conciencia, el momento donde pasó lo de tu papá. O sea, siempre tiene esses pequeños llamados, pero uno puede rechazarlo, uno puede mirarlo y decir, ah, no es nada de más, voy a seguir con mi vida, realmente fue solo la alimentación, voy a controlarla y ya está. Pero hay un punto donde empiezas a adquirir más conciencia y tú dices, no, no es solo un aviso, es algo que tengo que realmente cambiar mi vida y acabas transformando tu vida. Pero lo más interesante del Hero's Journey es que no, nunca abandonas realmente lo que eras tú. No abandonaste sí, el mundo corporativo, no abandonaste nada de lo que tenías, fuiste tú que te transformaste en ese camino para con esa transformación ahora ayudar desde otro spotlight a las personas, tu propia transformación. sí,
Y creo que tú hablas mucho de eso, de a partir de tu propia sanación y tu propia transformación está ayudando a otros. Sí, creo que no puedes ayudar a nadie si primero no te ayudas a ti, ¿no? Y, y esa como ganas, el otro día, justo ahorita que regresé de México, fui a varios retiros y le decía a mi esposo que yo nunca he buscado esto como por tendencia, por fama, por hacer un negocio o voy a estudiar para abrir esto. No, nunca ha sido así. Siempre ha sido por mera intuición. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es mera intuición, es decir, por literalmente ese call, ese como llamado para ayudarme a mí, para estabilizarme a mí, para sanarme a mí, para encontrar ese balance en mí, por curiosidad, ¿no? Porque como les decía, por ahí tengo un post, pero la curiosidad es lo más importante en el camino del desarrollo espiritual. Sin la curiosidad es muy difícil que realmente te puedas involucrar en este camino. Necesitas esa curiosidad, esas ganas de aprender, de ayudarte a ti, ¿no? Genuinamente. Entrar en ese punto que hablaste de la intuición. Al parecer, en aquel entonces todos estaban cerrados para el tema de intuición y como al principio parece un tema muy místico, pero hoy escuchamos sobre money intuition, sobre intuitive eating, sobre intuiciones en el local de trabajo. ¿Qué cambió realmente para que las personas estén más abiertas a ello? Como que sí hablamos de que en 2020 ya la gente se abrió mucho, etcétera, pero yo creo que sigue siendo un reto, sigue siendo un reto y mucho es, yo creo que son tres cosas. Uno, hemos reprimido mucho, estigmatizado y hecho una propaganda y una prostitución del término intuición, ¿no? Esta parte en la que hemos reprimido nuestra intuición viene pues un poco más en Occidente, ¿no? Entonces, tenemos que poner un poquito más de contexto al tema de intuición, porque si nos vamos a Oriente, el tema de intuición pues es muy diferente, es visto de una manera diferente a como lo vemos en Occidente, sobre todo en la filosofía, en otro tipo de filosofías, ¿no? Pero en nosotros, por ejemplo, en el West, la ciencia es la que otorga el conocimiento, ¿no? Entonces, para la lógica, para la razón y para los procesos experimentales, seguir el método científico es lo típico, ¿no? Es el acercamiento al conocimiento, es como se adquiere la verdad. Sin embargo, y eso tiene mucho valor, tiene mucho peso. Sin embargo, eso es muy predecible y controlable. Por eso el método científico es predecible y controlable, ¿no? Pero el mundo no es predecible y controlable. El mundo es completamente incierto e impredecible, ¿no? Y lo vimos en 2020, o sea, un día te cierran ya no puedes salir de tu casa, un día llega una pandemia, un día alguien muere, un día alguien se enferma, es completamente impredecible e incierto, entonces, y necesitamos, ¿sí? De ciertas herramientas para formar este conocimiento y adquirir este conocimiento de otras formas, no nada más de la ciencia. Y este conocimiento lo podemos adquirir a través de la intuición, pero tenemos que definir un poquito más la intuición, ¿no? La intuición la vemos, por eso decía, como que la hemos estigmatizado como para gente, brujos, chamanes, algo que es para los superdotados, y viene mucho también de la propaganda y de la prostitución que se le ha hecho a este término, pero más en Occidente, ¿no? De que es, o sea, tú eres intuitivo si tienes tu tercer ojo, te va a abrir el chakra, o muchas cosas que tienen que ver relacionadas con estos temas y no necesariamente, ¿no? Entonces, la intuición es una facultad natural inherente al ser humano, ¿no? Y lo podemos ver justamente también en el método científico, es decir, la innovación es parte del método científico, ¿no? Alquímedes decía eureka, ¿no? Eureka es estos aha moments, ¿no? Estos momentos en los que descubres, ¿sí? Algo sin que
haya algo que interfiera, es algo completamente espontáneo, son estos flashes, estos insights, estas información o data que va llegando de manera completamente espontánea. Ujú. Y eso también está dentro del método científico, no lo podemos evitar. Entonces, no podemos separar una cosa con otra. Ujú. Incluso le hemos quitado mucho valor a la intuición, ¿no? O sea, hemos desvalorado por completo a las personas que son intuitivas porque eh, las llamamos brujas y no, absolutamente todo requiere de intuición, ¿no? Todos tenemos dentro de nosotros. Todos tenemos dentro, es una facultad nata y no solamente es un lujo, es necesaria. Hoy en día es necesaria. Hoy en día la intuición es muy necesaria para un mundo en donde hay demasiada información y desinformación. Es necesario que verdaderamente podamos discernir, que podamos saber si vamos a la izquierda o a la derecha, que sepamos qué nos conviene y qué no nos conviene, Me encanta. ¿no? Me encanta porque yo creo que era una de las personas muy escépticas en relación al tema de intuición. Y con el paso del tiempo y meditación y todas las otras cosas que hago, es como algo se abre dentro de ti y Ujú, encuentras como una sabiduría interior, como algo que siempre estuvo allá, pero que de repente se desbloquea y empieza a ujú, ver las cosas de forma distinta. Entonces, hasta para mis negocios hoy, yo lo utilizo cuando no tengo datos suficientes, cuando no tengo hechos suficientes, es la intuición que me guía a combinar lo que tengo de información con lo que no tengo de información para tomar las mejores decisiones. Y ya vamos a hablar del liderazgo y cómo el líder puede usar eso. Sin embargo, algo que tú hablaste que me dejó pensando es, ¿hasta qué punto uno escucha la intuición y puede saber si la intuición es verdad o si es un miedo? Porque usualmente ujú, las personas dicen, es que mi intuición está diciendo para no hacerlo. Y ujú. yo imagino que el self-doubt es mucho más el miedo y la intuición es mucho más un aspecto positivo que te guía. Pero ¿cómo tú ves la diferencia entre una cosa y otra? A mí me gusta hablar de estas dos cosas. No es lo mismo instinto que intuición, Ok, ¿no? Se confunde mucho. sí. Y ahí vamos a poder desmenuzar esta pregunta que me estás haciendo. Entonces, el instinto es reacción biológica. La intuición es un proceso trascendental completamente libre de conceptos, libre de emociones y es completamente espontánea. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuándo es mi intuición y cuándo es instinto o reacción? Porque cuando hablas de miedo, tiene que ver con un miedo que normalmente es este miedo biológico o este miedo racional. Ujú. Entonces, el instinto es biológico, pero también puede ser este instinto racional, ¿no? Que está guiado por este exceso de cortisol en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces creemos que nos está persiguiendo un león y entonces reaccionamos. O puede ser una emoción, ¿sí? Escucho mucho que a veces dicen the gut feeling. The gut feeling sigue siendo un instinto, no es meramente intuición, ¿sí? Em, la intuición a la que yo me estoy refiriendo, este tipo de intuición trascendental, este tipo de intuición que es sabiduría y que es conocimiento. Ujú. ¿Por qué? El gut feeling es literalmente emociones. Nuestro estómago tiene neuronas y está conectado, ¿sí? Emotion es literalmente energía en movimiento. Hay un proceso, es química cerebral, es literalmente movimiento cognitivo. Y lo que sucede en esta sinapsis es que empiezan a bajarse al cuerpo y tienen una reacción en los órganos, ¿no? Surge o se libera hormonas de nuestro cuerpo, entre ellas el cortisol, y empiezan a crear movimientos también y reacciones en los órganos. Y por eso sientes como dolorcitos en el estómago y en la panza y unos confundimos con que eso es una intuición, pero no.
es simplemente una memoria que está registrada en nuestro cerebro y vamos, el cuerpo dice, ah, esto va a pasar y entonces me emociono, ¿sí? Y entonces tomo reacción y entonces digo, ah, es a la izquierda porque mi cuerpo lo está diciendo. Y no necesariamente, ¿vale? La intuición trasciende los sentidos perceptuales, los 6 sentidos perceptuales. Ujú. Es completamente espontánea y no se conecta con absolutamente ningún sentido perceptual. Ujú. Es decir, y voy a poner un ejemplo, Sí. ¿no? Porque además la intuición está muy conectada al altruismo. Es, es el camino del altruismo, es el camino hacia lo que verdaderamente somos y genuinamente buscamos como seres humanos. Entonces, y una vez me acuerdo, creo que te di este ejemplo, ¿no? O sea, cuando vas a la calle, estás caminando en la calle y de repente ves a una señora que se cae y se tropieza, intuitivamente vas y la recoges, ¿no? Vas y la levantas. Esta intuición es nata, es inherente a nuestra naturaleza, es parte de nosotros. Está dentro de nosotros este ser compasivo en querer ayudar y toma acción, ¿no? Y si te fijas, no hay segundos en los que hubo un proceso cognitivo. O sea, no pensaste, ¿la debería de ayudar o no la debería ayudar? No, ¿No? Aunque sí puede pasar porque hay demasiados velos, ¿no? Hay muchos velos que frenan nuestra intuición. Y estos velos son los velos egocéntricos, los velos ególatras, las aflicciones, los patrones de conducta. Entonces, muchas veces sí se puede, por así decirlo, frenar, ¿no? Esta intuición, ¿vale? Pero, pero en la mayoría de los casos es como que tomas esta acción y levantas a la señora, ¿no? O levantas al niñito, si ves cruzar a un niño que va a cruzar la calle y es un bebé, vas y lo jalas, ¿no? Em, y es espontáneo, o de repente estamos así caminando, estás disfrutando el parque, la vista, estás con tu perro y dices, ya sé qué quiero hacer mañana, ya sé a dónde puedo ir, ya sé qué nombre le voy a poner a la marca de mi negocio. Es espontáneo, es un flash, es un insight que llega a ti, pero no lo estás buscando, no estás como que, ah, ¿qué nombre le voy a poner? No, 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 llega espontáneamente. Ujú. Y cuando no lo haces espontáneo, sigue siendo un proceso cognitivo. Ujú. Cuando no es intuitivo, sigue siendo parte de la mente. me acordé ahora de una situación específica contigo, donde me compartiste que estabas con un entrenamiento, que ibas a dar un entrenamiento y estabas segura que ese entrenamiento era el camino, te esforzaste un montón, hiciste miles de videos y todo, y de repente te llegó algo que dijo no es por ahí. Y yo asumí eso como parte de tu intuición diciendo, cuéntanos ese ejemplo real tuyo de cómo tú escuchas tu intuición aun cuando va contra el buen senso, porque después de tanto esfuerzo, después de tanto que hiciste, uno de afuera diría, no, claro que no deberías parar nada, deberías seguir porque ya te esforzaste mucho, pero en aquel momento tú escuchaste y dijiste, no, ese no es el camino. Bueno, sí me ha pasado varias veces en los que he frenado proyectos y cuál es la forma en la que lo puede ser. Mira, la intuición tiene que ver, la intuición no es algo que se desarrolla, es algo que se libera. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque en la manera en la que más nos autoconocemos, más intuitivos vamos a ser. Y Uhum. es más puedo llegar yo a las capas de mi subconsciente y de mi inconsciente, más puedo penetrar en estas capas en las que yo estoy programado, en las capas en las que yo estoy programado, en las capas en las que yo estoy eh, con muchas creencias limitantes, con muchos patrones de conducta. Entonces, cuando tú vas observando tus patrones de conducta, tus reacciones, ¿no? Y no tus acciones conscientes e intuitivas, sino tus reacciones a tus emociones, a tus miedos, como tú lo decías, es muy fácil que cuando te conoces sepas cuando estás no yéndote por el camino
por así decirlo, correcto, ¿no? Entonces, yo en ese momento me di cuenta que yo estaba haciendo un proyecto, no por eso hablo que el altruismo está muy conectado, ¿no? No era altruista, no era genuino, no era como, wow, quiero abrir este proyecto este, para servirme a mí, para servir a los demás, no. Era un poco más racional, era un poco más, venía de una necesidad, ¿no? Y venía de un miedo que yo tenía programado, porque muchas veces no es tanto, quiero más dinero. Muchas veces es que ya estás programado, como les decía hace rato, ¿no? Al trabajo duro, a ser workaholic, a que si no trabajas, entonces no sabes qué hacer con tu tiempo libre y empieza la ansiedad. Entonces, a mí lo que me pasó es que yo era muy workaholic y me di cuenta que estaba haciendo proyectos por el miedo a no descansar, a no hacer nada, a no saber qué es estar en un modo de contemplación, ¿no? Y este miedo de estar en modo de contemplación me hacía abrir proyectos. Ujú. Cuando empecé a notar mis patrones de conducta y decir, ok, en el primer proyecto fue así, segundo, tercero, siempre estoy reaccionando, dije, este no es el camino, estoy en un loop, ¿no? Estoy haciendo un loop en este momento. Estoy reaccionando de la misma manera que antes, lo estoy abriendo por la misma necesidad, pero requieres llegar a vipassana, por así decirlo, ¿no? Por eso se llama vipassana, porque son insights, ¿no? A estos insights, esta profundidad, necesitas navegar en las profundidades de tu subconsciente y de tu inconsciente y ser extremadamente humilde, ¿no? Sin humildad el camino de la intuición no es posible. No es posible. Requieres demasiada humildad para observarte a ti mismo, para conocerte, pero sobre todo para aceptar que estás bajo un programa, que estás bajo una aflicción, estás bajo una emoción, ¿no? Y estás actuando literalmente en automático, sin darte cuenta, ¿no? Y entonces es ahí cuando llega este eureka, este aha moment. Ya entendí, ya me vi, ya vi que estoy haciendo lo mismo porque soy workaholic o porque tengo miedo al fracaso, o porque tengo miedo a la pobreza, o porque tengo miedo a estar con mi familia, o porque tengo miedo a pasar una temporada con mi hijo, y entonces quiero buscar y escarbar, ver qué hacer y saco proyectos y me quiero distraer, ¿no? De alguna manera. Me encanta este ejemplo, me encanta porque también habla, además de la humildad que tú pusiste, un tema de soltar el control, porque siempre queremos controlar todo y creemos tener las respuestas para todo y que ese es el mejor camino y de repente cuando tú sueltas, como que el universo, como quieran llamar, te trae otras cosas más alineados con quién eres, ¿no? Y que tienen todo Sí. a ver con quién eres en ese momento. Cuando tú empiezas a hacer algo distinto de lo que eres, como que la vida te va dando señales que no está en el camino correcto, que no creo mucho en camino correcto, incorrecto, pero la vida te va dando señales de que hay una falta de alineación y tú estás intentando controlar demasiado la situación, hay que soltar, hay que liberar y hay que dejar con que las cosas aparezcan. Es ahí que surge la intuición, ¿no? Cuando dejas, cuando sueltas. Sí, y creo que ahorita te escuchaba y creo que el camino o sea, cómo saber discernir, más que el camino correcto o incorrecto, creo que la palabra es cómo discernir entre izquierda o derecha, qué es lo que me conviene y lo que no me conviene, es cuando sabes quién no eres, porque quién eres va a ser lo más complicado. Entonces tienes que saber quién no eres. Tú no eres el workaholic, tú no eres el miedoso que está corriendo como un león porque cree que se va a quedar en la pobreza total cuando estás bien económicamente, ¿no? Entonces, cuando tú sabes quién no eres, te acercas más o te vas a acercar más a la verdad de quién sí eres, pero esa todavía no la vas a descubrir. Entonces, el camino de la intuición es justamente descubrir quién sí eres, viendo quién no eres tú, ¿no? Y es ahí cuando puedes tú discernir.
tú disiernes no sabiendo quién eres, sino identificando lo que no ¿no? es parte de ti y desidentificándote. Ujú. Entonces, al tú desidentificarte, vas conociéndote más y vas entrando a este discernimiento en donde vas tomando caminos mucho más orgánicos, mucho más puros, mucho más auténticos, te acercan más a tu ser más auténtico. Y por eso el autoconocimiento es tan importante. Porque si Claro, porque al final no te estás conociendo, te estás desidentificando, maravilloso, ¿no? De todo lo que crees que eras. maravilloso, exactamente eso, porque nosotros pensamos que es como un forzar un camino, es yo tengo que abrir ese tercer ojo, yo tengo que abrir algo dentro de mí, cuando la verdad es desaprender, es dejar las cosas, es entender quién eres en esencia y lo que no eres, y simplemente Exacto. estás interpretando un papel. Sí, y, mi maestro dice, no necesitamos nada, más bien lo que no nos hace falta nada, nos sobra mucha, ¿no? Mucha cosa, nos sobra identificación con los objetos, con los sujetos, nos sobra distracción, nos sobran aflicciones, nos sobra egocentrismo. Y este quitar que tú dices, este soltar, es eso. Entre más suelto, entre más me quito, ¿no? Más voy descubriendo lo que no soy y descubriendo lo que sí soy, ¿no? Y este sí soy es un, no, es algo altruista, son los estados altruistas, ¿no? Son estos estados virtuosos que son parte del ser humano. No es una cosa, no es un objeto, no es un sujeto. Es algo que trasciende, ¿no? La dualidad. Por eso la intuición es el camino de la sabiduría trascendental. Trasciende toda la mente racional, todos los procesos cognitivos, toda la parte de la lógica, ¿no? Los métodos, y rompe con todas estas estructuras y accesa a otras formas, otras perspectivas, otras formas de vida, eh, y van trascendiendo sobre todo el egocentrismo, lo que nos atrapa y este ego que es lo que nos identifica al personaje. Se dice que líderes que utilizan la intuición son los líderes visionarios, que como un Elon Musk, como Steve Jobs, que logran ver más allá do que la gente normal. ¿Cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es como algo que nosotros estamos poniendo un tag solo para justificarlo? No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y si notas no solo los líderes a nivel liderazgo corporativo o empresarial, te puedes ir a los líderes como Mahatma Gandhi, te puedes ir a los líderes como Buda, como Jesús, ¿no? Te puedes ir a muchos otros líderes que utilizan la intuición, o sea, el camino del altruismo, de la sabiduría, porque están viendo más allá, ¿cierto? Están viendo lo que te conviene, ¿no? O sea, hablabas de Steve Jobs, él está viendo lo que nos conviene a nivel tecnología, pero hay otros líderes que nos ven lo que nos conviene a nivel de espiritual, hay otros que nos ven lo que nos conviene a nivel desarrollo personal, ¿no? Como el biohacking, a lo mejor están viendo como lo que nos conviene en un futuro. Entonces, la intuición nos ayuda a tener un espectro mucho más amplio, una gama más amplia de nuestro futuro, ¿no? Por eso los grandes mahasidas, los yogis, los santos, los lamas, los maestros, te dicen, hey, no, esto no te conviene, de verdad, esto, esto no te conviene, ponte a meditar, porque tienen un espectro extremadamente amplio, ¿no? Tienen una cosmovisión tan amplia que saben que en 100, 200, 310 mil años no nos conviene, ¿no? Saben que el altruismo nos conviene, que el materialismo no nos conviene, que el consumismo no nos conviene, ¿no? Y pasa lo mismo con los líderes de la ecología, ¿no? Ahora, no te conviene seguir cortando árboles,
y haciendo agricultura de esa manera. Te conviene ayudar al mar, ¿no? Porque ya corrieron esa programación y se dieron cuenta que en unos años pues nos vamos a quedar sin árboles y pues el planeta se va a acabar, ¿no? En pocas palabras. Entonces, lo mismo pasa, la intuición te da esta cosmovisión. Ujú. Te adelanta, por así decir, el tiempo. Sí, yo lo hablo como a nivel financiero, es como valor final, ¿no? Cuando corres en las finanzas, tu valor inicial a tu valor final y dices, wow, bueno, pues es eso, ¿no? Es como irte a este valor final o una proyección de marketing que vas haciendo. Y eso pasa, tú haces esta proyección y te adelantas un poco, ¿sí? De alguna manera. Pero este adelanto es sutil, no lo alcanzamos a ver tangible, es bastante sutil. Entonces, es como que llegan estos insights dentro de nosotros y, wow, sale este aha moment y dices, es por aquí, pero es completamente espontáneo. Es cachaste algo del mundo etéreo, tienes esta información y la pones a crear, porque la intuición está conectada y interconectada con la creatividad. Entonces, por ejemplo, el tema de tecnología, Steve Jobs y estos grandes líderes toman esos insights o esta data que reciben, ¿no? Por así decirlo, adelantada, y la ponen a crear, la expresan de alguna manera. El tema es que no siempre estamos tomando esta información y no siempre, ya si la llegamos a tomar, no siempre la exponemos o la expresamos, ¿no? Tengo con mucha gente que me dice, wow, yo tenía esa idea hace 3 años, yo tenía ese proyecto hace 5 años. Me acuerdo que le dije a mi mamá y le dije a mi tío, le dije a mi hermano, le dije a mi socio y me dijo, va, y se burló de mí y mira, ahora es todo un éxito. Eso es lo que pasa, ¿no? Que les llega esta información, pero Steve Jobs confió en su intuición, ¿no? Y tú te dejaste llevar por las reacciones y las emociones que te están atrapando, ¿no? Por tu baja autoestima. Entonces no tomaste no discerniste correctamente y no ejerciste o no llevaste a cabo este aha moment, este insight que recibiste, lo dejaste aquí y se disolvió y alguien más en el éter lo agarró, ¿no? Y lo puso a crear. Si la intuición ya es algo que está dentro de nosotros, si tenemos ese campo etéreo de tanta sabiduría que solo tenemos que agarrarlo y usarlo, ¿qué hace con que los líderes estén tan bloqueados? ¿Por qué no pueden acceder a eso naturalmente? ¿O cuáles son los obstáculos que tú estás viendo para que ellos puedan realmente entender esto como parte de su arsenal, su toolkit de herramientas y que pueden utilizarla con naturalidad? Sí, y son diferentes, como diríamos, capas. Y sí van esas capas en ciertos niveles, por así decirlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Philip Goldberg, que es uno de mis maestros, él dice que diferentes niveles de intuición te llevan a acceder a diferentes niveles de conciencia y diferentes niveles de conciencia te llevan a acceder a diferente información. ¿A qué se debe esto? A las formas en las que tú estás desidentificándote o destruyendo ciertas capas o ciertos velos que no nos dejan acceder, no nos permiten acceder a nuestra intuición, a nuestra autenticidad, a nuestra sabiduría. Y o sea, a ver, vamos a hablar un poquito en todos los textos, por ejemplo, los Bhagavad Gita, los Upanishads, en todos los textos sagrados, ¿vale? Los Yoga Sutras, el Canon Pali, todos hablan de lo mismo, de estos mismos velos, y todos coinciden, ¿no?
estos grandes maestros coinciden en que estos velos son lo que no nos dejan acercarnos a esta intuición. ¿Y cuáles son estos velos? Las aflicciones es la número uno. O sea, si lo ponemos en capas y en niveles para todos los que somos un poquito más racionales, podríamos decir que en la pirámide, si la capa número uno por la que no penetra la intuición es la aflicción, aflicciones emocionales, ¿vale? Enojo, ira, orgullo, envidia. Y después de estas aflicciones vienen los patrones conductuales, ¿sí? Todo lo aprendido, toda la programación aprendida que hemos adquirido de manera cultural en nuestra familia, en nuestra sociedad, de nuestros amigos, hermanos, ahí están, ¿no? Y eso es lo que nos rige en un no, 90%, ¿no? Vivimos en automático por estas dos, ¿sí? Si no me traen la comida caliente, me enojo. O sea, eso es una reacción automatizada. Ujú. Si, si a mí no me hacen las cosas como yo quiero o no me salen, me deprimo. Eso es una reacción automatizada, ¿no? Y después de los patrones de conducta vienen, vienen la mente ególatra, ¿sí? El egocentrismo, es decir, que yo quiero esto para mi beneficio. Y sin darnos cuenta, la mayoría estamos allí. La mayoría hacemos las cosas cuando indagas mucho en tus proyectos y en lo que haces, en tus decisiones diarias, incluso con tu familia, la mayoría de las cosas las hacemos por nuestro beneficio. Así no saco ventaja, entonces ¿para qué lo hago? ¿No? Por eso el camino del altruismo y la intuición están pegados, porque si fuéramos todos muy altruistas y viéramos por el beneficio de otros, el mundo sería muy diferente, pero el egoísmo, ¿sí? Las acciones ególatras son las conductas que más permean en este mundo, en esta pirámide. Entonces, casi todo lo hacemos por nuestro beneficio. Y eso es lo que más frena la intuición, ¿sí? Y después de ahí ya viene el ego, la capa del ego. El ego es la identificación con nuestro personaje. Con todo lo que diga mí es ego, ¿no? Mi casa, mi dinero, mi negocio, mi proyecto, mi idea, mi libro, mi ropa, mis tacones, mi cara, mi cuerpo. Todo lo que tenga mí es ego, me estoy identificando a esto que no soy. Y eso es lo que bloquea el acceso a nuestra intuición, porque la intuición es, es el camino a la verdad, ¿vale? Al camino a lo que somos, ¿sí? Sin ningún objeto y ningún sujeto, sin ninguna identificación, porque trasciende todo esto, trasciende la mente dual, la mente racional, la mente binaria. Ujú. Y accedemos a esta mente pristina, a esta mente que... Entonces, lo que nos bloquea principalmente son las aflicciones, las emociones, no nos hacen que podamos despertar esta sabiduría. Es imposible. Es como tener muchas llaves, ¿no? Y no solo en los líderes, pero en los líderes se puede dar más también, ¿no? Es que me encanta el tema del liderazgo porque somos líderes en cualquier ámbito de la vida. Somos líderes dentro de casa, como papás, mamás, Total. somos líderes como tíos, somos líderes en la sociedad, con amigos, en iglesias, en todos lados podemos tener nuestro liderazgo y yo estimulo todas las personas a que tengan accountability para tener, Claro. ejercer su liderazgo y es a partir de ese liderazgo que puedes hacer diferencia en todos los ámbitos que tú tienes. Pero Sí. cualquier persona puede acceder a la intuición. Cuéntame si yo estuviera viendo frente a mí una persona muy intuitiva, ¿qué sería distinto? ¿Cómo yo puedo distinguir como una persona, si yo quisiera trabajar y ser realmente una persona más intuitiva, ¿cómo tú notarías esa persona? ¿Está más relajada? ¿Es una persona con menos control sobre las cosas? ¿Es una persona más altruista? ¿Qué otras características nos hacen notar personas que son más intuitivas?
Sí, esta pregunta me encantó porque tiene que ver con hackear, ¿no? O sea, que a mí me encanta hackear a las personas. Em, Fíjate, los maestros y los yogis, literal, te dicen, tú puedes leer a una persona simplemente con verla caminar, con verla comer, ¿no? Tú puedes ver a una persona qué tan intuitiva es simplemente con sus acciones normales. De hecho, en las acciones normales es donde puedes saber si una persona es intuitiva, ¿no? Porque en las otras siempre vas a ser el personaje, siempre vas a estar fingiendo, ¿no? En esta plática tratamos de ser nuestra mejor versión del personaje que nos hemos comprado. Pero cuando tú estás con esa persona comiendo, te vas a dar cuenta. ¿Cómo? Si es la primera persona en comer, si espera a todos a que coman, Natural de la persona sin que ella... ¿no? Si come, voy a poner que este es mi cuenco, si me atraganto, si como muy rápido o si mi ritmo es más lento, ¿vale? Si yo tomo un vaso de agua y ni siquiera estoy conectado con la hidratación de mi cuerpo y lo tomo sorbo a sorbo, ¿no? Si estoy consciente de cómo estoy tomando agua, no solamente me lo tomo y me lleno el cuerpo, mi forma de hablar, si es muy rápida, si es más lenta, si tiene un tono sutil, si es agresivo, si es amoroso, si es bondadoso, si le habla al mesero, con qué tono le habla, si le exige, si ve por él, si le ayuda a levantar la servilleta cuando se le cae al mesero. Todos esos micro detalles te hacen darte cuenta si una persona es intuitiva o no, porque intuitiva no quiere decir que sepa leer las cartas y que sepa canalizar, ¿no? Porque tú puedes, y de hecho esto en la filosofía oriental te lo dicen, ¿no? O sea, los mahasiddhas tienen despiertos estas y desarrollada estas, ¿cómo se dicen? Estas, pues sí, todos estos extrasensoriales, ¿no? Sí, eh, me explicó. Se me fue ahora la palabra, pero este, leer las cartas, levitar, todas estas cosas no tienen que ver con la intuición. La intuición tiene que ver con nuestro altruismo, con ser cada vez más amorosos, más compasivos, más empáticos, ¿vale? Tener más virtudes dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo identificar a una persona? Había un maestro de yoga que quiero mucho, justo mi maestro está en Nueva York, y decía siempre, how do you do anything? You do everything. Entonces, en las cosas más básicas, cómo tú saludas a la persona que está barriendo afuera, cómo caminas y con mucha prisa si está tu mente, ¿no? Si tienes un paso normal, bueno, pues esta persona está un poco más consciente, más arraigada, menos estresada. Entonces, todo va dando señas, ¿no? Todos son signs de una expresión de ti, cómo está tu casa, ¿no? Cómo te llevas con tus familiares, todo va hablando, ¿no? Cómo tratas a las personas. Sobre todo, creo que o sea, como si lo podemos sintetizar, la conducta, en la manera en la que vas tú modificando tu conducta, vas acercándote más a tu intuición, ¿no? Y en tus palabras, en el uso de tus palabras, en el correcto uso de las palabras y de tu conducta física. Ujú. Extraordinario. Para cerrar, cuéntame si un líder quiere empezar a desarrollar más, o como tú bien pusiste al principio, integrar esa intuición con él mismo, ¿qué prácticas podría tener? Además de la meditación que ya hablamos, ¿qué otras cosas podría hacer para empezar a integrarla? Justo el método que yo doy es una de las, como diríamos, cosas más importantes o aspectos más importantes para desarrollar la nutrición para mí sí es la alimentación. Ujú. La alimentación es literalmente la base por muchas razones que podríamos llevarnos otra hora para hablar de esto,
Pero la alimentación desde lo que estamos ingiriendo a la boca, lo que estamos viendo con nuestros ojos y lo que estamos escuchando y lo que estamos tocando. O sea, todo es alimentación. Entonces, ¿por qué? Porque funcionamos exactamente igual que una computadora. Entonces, si tú escribes un Word y lo guardas, esa información ya se quedó allí. Todo lo que tú estás viendo, todo lo que estás escuchando, todo lo que estás comiendo es información, es data que está nutriendo a tu cuerpo físico, pero también a tu cuerpo mental, pero también a tu cuerpo sutil, a tus cuerpos sutiles, ¿no? Que son es donde vamos a querer acceder y a tu cuerpo emocional. Los alimentos sí tienen un impacto emocional en nosotros. También hay muchos alimentos que generan demasiada ansiedad, hay alimentos que distorsionan nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, el alcohol es uno de ellos. El cigarro, afecta a nuestro cuerpo y eso va haciendo como bloqueos, va bloqueándonos, nuestros hábitos van bloqueando. Pero la alimentación es muy importante, ¿no? Lo que yo estoy leyendo también es alimentación. Si yo solamente me alimento de información muy tóxica que altera mi sistema nervioso, que me va a poner que me pone en riesgo mis pensamientos, que me hace contraerme más, que me va a dar miedo y puros escenarios amarillistas que hay en los periódicos, me voy a cerrar, no me voy a abrir. Y lo que más necesitamos en la intuición es openness, apertura, menos rigidez, más apertura, ¿no? Entonces, todo lo que leo son micromundos a los que yo voy accesando, son micromundos de información y me van cerrando las puertas a entrar a otros mundos, ¿no? Entonces, a los lugares que yo voy a visitar, las personas con las que yo me relaciono, todo eso va influyendo en mí. Las pláticas de las que yo me voy a alimentar, si son de pura crítica, o si son pláticas como esta que me puede dar a lo mejor un poco más de sabiduría, ¿no? Entonces, toda esta alimentación es lo que nutre, me va nutriendo o me va enfermando, ¿sí? Y sí, la alimentación física también, ¿no? O sea, por ejemplo, los alimentos entre más orgánicos mejor, entre menos inflamación mejor, el cuerpo va a estar mucho más limpio, los canales sutiles mucho más abiertos, ¿no? Voy a tener mucho más energía, más vitalidad dentro de mí. La alimentación es literalmente esencial para el proceso intuitivo y muy poca gente lo sabe, ¿no? A mí, por ejemplo, yo en el momento en el que dejé de tomar, mi intuición fue completamente diferente, o sea, cambió mi vida de un día a otro a nivel intuitivo. Magnífico. Eu creio que tu deixaste muitas claves de temas de autoconhecimento, de autenticidade, de altruísmo, de como te alimenta de uma forma general, de como piensas, de como reaccionas. Tudo isso são claves, claves, claves para despertar e abrir-te a la intuição. Así que maravilhoso. Cuéntanos tu programa, porque sei que tienes um programa novo que se chama The Path, que está Sí. buenísimo. Cuéntanos rápidamente de qué va. The Path Method es The Path Healing with Akashic Records. Es una metodología única, es completamente intuitiva, ¿no? Es decir, fue un aha moment que llegó a mí, pero realmente lo que hace es enfocarse en la intuición, ¿no? En desarrollo intuitivo, desarrollo personal y poder accesar a estos niveles de intuición y poder cada vez acercarnos más a nuestro ser más auténtico y destruir este personaje que no somos para poder conectar con el altruismo. Ese es como si fuera un resumen, el camino de esta metodología, ¿no? Es la primera parte, purificación, que es la P de purificación, la A, que es Akasha, que es accesar a este quinto elemento, a nuestro ser, a esta sabiduría, ¿vale? La T, que son tools, que son las herramientas que aprendes para poder hacer este proceso de sanación y este proceso intuitivo. Y,
y la H que es healing, ¿no? Y healer, que es sanarnos de este pain identity, como dice uno de mis maestros, ¿no? De esta identificación con el dolor. No sanamos el dolor, lo que hacemos es sanar la identificación con el dolor. Y el dolor es todo, es si me sigo quejando, si sigo sufriendo por algo, si sigo padeciendo de apegos, si sigo aspirando a demasiadas, bueno, no tanto aspirar, pero apegado a ciertas ilusiones, ¿no? Y no estoy presente. Entonces, todo ese es el dolor, ¿no? Porque a veces pensamos en el dolor como una enfermedad o como alguien que te cortó, un divorcio, una pérdida. Sí, claro, esos son otros muchos dolores, pero también el dolor diario, el dolor de perseguir sueños y no tenerlos y estar sufriendo porque no los tienes o porque no están concretados, ¿no? El apego, grasping, craving, ¿no? Entonces, de eso se trata, de entrar a este camino a hacer esta sanación, encontrar la herida número uno y la causa raíz de un evento en específico en nuestra vida, de una situación que estemos viviendo donde hay dolor, y atravesar toda esta sabiduría para llegar a nuestro ser más auténtico, que es este ser altruista, y descubrir estas virtudes innatas, inherentes que están en nosotros. Ujú. Amo todo lo que haces. Es un camino de eso que tú estás diciendo, del ser más íntegro, de come back home, de estar en ese espacio de reencontrarte a ti mismo y liberarse de las cosas que representan peso en tu vida. Te felicito muchísimo, soy una fan, es hermoso. Cuenta para la gente que quiere contactarte, cómo puede encontrarte en las redes. Sí, pues me pueden encontrar como Carola Kashika en Instagram, que es donde más activa soy, o en Facebook también estoy como Carola Kashika. Mi página, si quieren ver más acerca de mis cursos, sesiones individuales, es www.carolaguzmanacevedo.com. Y del curso, del programa, de esta metodología se llama thepathmethod.com, como el camino en inglés, Thepath, method en inglés que es METHOD, thepathmethod.com, y ahí está toda la información. Vamos más lo que era el tiempo porque la charla estaba deliciosa. Yo te agradezco mucho, es siempre un encantador hablar contigo y estoy segura que vamos a hacer otras charlas más adelante. Ay, me encantó y muchas gracias por la invitación, mucho éxito en tu podcast, me encanta todo el contenido que tienes en Instagram y gracias por invitarme aquí a este espacio. Bueno, a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima entrevista viene de las mejores también, no la pierdan. Nos vemos. Nos vemos, bye.